Hermanos, bendiciones. Les habla el Padre Jaime Alberto una vez más. Quiero invitarlos para que en este día continuemos con la enseñanza que empezamos la semana pasada sobre la bendición de Dios. Recordemos que esa bendición del cielo es nuestro sustento en los momentos difíciles. Esa bendición del cielo alegra nuestros días. Esa bendición del cielo llena de esperanza nuestro caminar. Así que la invitación es para que hoy le digan al Señor: Señor, hoy abro mi corazón a tu bendición. Deja pues que aquel que te mira con ojos de bondad, aquel que te mira con ojos de ternura, te bendiga en este día. Que la bendición, pues, de Dios Todopoderoso descienda sobre ti y sobre los tuyos. Y que esta enseñanza que compartimos contigo sea de mucha fortaleza para tu caminar. Que el Dios de los cielos te sorprenda con su ternura y con su misericordia. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos unidos en el sagrario, estamos unidos en Él, y que, como te decía, esta enseñanza de muchos frutos de fortaleza y de alegría para tu vida. Y la bendición sigue. Después va a decir el texto: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La única palabra que se repite en la bendición del libro de los Números es la palabra rostro. Rostro. Porque la bendición de Dios no es otra cosa que poner rostro. En esto los paisas son expertos. Los papás y las mamás le enseñan a sus hijos, cuando cometen un error, a poner la cara. ¿Se acuerdan? Yo era un niño travieso, y dentro de las travesuras que hice cuando era niño, a mí me encantaba jugar, ya eso no lo juegan, gracias a Dios, Tintín, corre, corre. Y yo era feliz tocando timbres. Usted se imagina, yo chiquito, gordito, y corriendo. Y yo corría y me escondía, y la gente salía, y la vecina decía: culicagaos estos, desgraciados, ¿quién es quién? Un día, yo salí de mi casa para el colegio, y ya yo tenía la costumbre de hacer estas pilatunas. Y salgo de mi casa y veo el primer timbre, dije: aquí fue, y me lanzo. Timbro, salgo corriendo, me escondo, la señora sale, pero yo no me había dado cuenta que mi papá venía detrás. Y entonces mi papá vio dónde me escondí. La señora se entró. Mi papá, un tipo simpático, como todos los papás, me dice: ¿qué estabas haciendo, Jaime Alberto? Nada. ¿Cómo que nada? Vení. Mi papá me hizo ir, tocar el timbre de nuevo y no correr. Decirle a la señora: señora, perdóneme, yo fui el que tocó su timbre hace un momento y le pido perdón. Mi papá me enseñó, desde eso nunca más volví a tocar timbres, tengo pánico. A partir de ese momento entendí que a veces siempre, uno tiene que dar la cara. Uno tiene que dar la cara. Lo más bello de la bendición de Dios está en que Él pone la cara primero. En que yo soy el que la embarro, yo soy el que me equivoco, y ¿saben quién me defiende? Dios. Es el que pone la cara primero, sabiendo que yo soy desgraciadito, sabiendo que yo soy débil, sabiendo que yo prometo y no cumplo. Que el Señor, dice bellamente el libro de los Números, dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La palabra resplandecer en hebreo, or, hace referencia a la luz. ¿Qué significa eso? Que cuando el texto dice: el Señor te dé luz, haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que está diciendo es que vivas en la verdad, que yo pongo la cara, no tengas miedo. El Señor pone la cara por nosotros, pero también el resplandecer el rostro es signo de vivir en gracia. La bendición me lleva a vivir en gracia. Cuando uno se enoja con alguien,
uno no solo le quita el saludo, uno no solo le quita la palabra, uno lo primero que le quita es la mirada. Uno la mira, ahí llegó, condenada, pero no la miro. Y por eso dicen las señoras, me volvió el pelo. ¿Qué es bolear el pelo? Me quitó la mirada, no me mira. O cuando uno la embarra, cuando uno se equivoca y uno llega a la casa, cuando uno era niño y perdió 3 materias en el colegio, ¿cómo llega el muchachito? Mirando para el piso. Ma, que es que voy perdiendo el año. Pero no se atreve a mirar a la mamá, no se atreve. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo. La bendición de Dios me levanta el rostro. La bendición de Dios me lleva a vivir en la luz de su amor y de su verdad. Por eso donde está la bendición de Dios no hay pecado, no hay desobediencia. Donde está la bendición de Dios hay libertad. Donde está la bendición de Dios hay alegría. Por eso la bendición de Dios lo que hace es levantarme el rostro. Cuando uno pide un favor, uno también agacha la cabeza. ¿Será que ustedes hacen una colecta ahorita? Es que yo tengo un vuelo ahorita a las 2 y no lo he pagado. A mí me da pena, pues, pero... Ven, ya cuando uno pierde la decencia, mira de frente y pide, pero regularmente uno le da pena y entonces uno, para pedir un favor, uno le da pena mirar de frente. El Señor hace que nuestro rostro se levante porque viene a actuar en nuestra ayuda. La bendición de Dios es descubrir que le puedo decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, que no puedo más. Señor, ayúdame, que estoy triste. Señor, ayúdame con esta familia, ayúdame. Y lo bonito de decirle a Dios, ayúdame, con la carita abajo, es que Dios lo primero que hace es tomarme la carita, levantarla y decirme, claro que te ayudo. Claro que te ayudo. El Señor resplandezca su rostro sobre ti. El Señor levanta tu mirada. El Señor levanta tu rostro. No hay por qué seguir viviendo como avestruces. ¿Han visto los avestruces que entierran la cabeza? No has sido llamada para vivir o llamado para vivir como un avestruz. Estás llamado y llamada para vivir en la bendición de Dios, con la cara en alto, no mirando al suelo, mirando al frente con valentía, porque el Señor ya sacó la cara por mí, ya el Señor me defendió. Así que no tienes por qué mirar el suelo, no tienes por qué seguirte sintiendo menos. No tienes por qué seguir sintiendo que Dios no te ayuda. No tienes por qué seguir viviendo en oscuridad. No tienes por qué seguir viviendo en desobediencia. No tienes por qué seguir viviendo en tinieblas. Hay que levantar el rostro. Hay que levantar la cara. Esto me acuerda de una historia para aprender a pedir la bendición de Dios. Una historia pequeñita, se las cuento rápidamente. Esta es la historia de 2 hermanitos, uno llamado Juanito y otra llamada Ana María. Juanito era un niño perfecto. Dije que rápidamente. Juanito es un niño perfecto. Juanito es el niño de 6 años que está en segundo y se sabe las tablas de multiplicar. Incluso la del 7, que es tan difícil, y la del 9, que son las duras, y la del 3. Se las sabe todas. El niño es el niño modelo, el niño que usted no tiene en la casa. El niño perfecto. Pero Juanito tiene una hermanita, Ana María. Ana María es la niña, tiene 9 años y perdió 2 veces transición. Está en segundo con su hermanito y va perdiendo el año. Llegan las vacaciones de mitad de año y a los niños, obviamente, porque a uno le fue muy bien y al otro le fue muy mal, a uno lo recompensan y al otro lo castigan. A Juanito lo envían a la casa finca de la abuela, de Las Palmas para arriba, una casa preciosa, de 2 pisos con un laguito en la mitad, un bosquecito. Y además le hacen un regalo.
Como va para la casa finca de la abuela, a Juanito le regalan una cauchera o resortera. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Ya eso no lo regalan, hoy regalan Xbox, otras cosas. Pero en la época de Juanito, que es la mía, regalaban caucheras o resorteras. Juanito tiene muchas cualidades, pero una que Juanito no tiene es que Juanito no tiene buena puntería. Juanito le apunta a los árboles y le da a las rocas. Le apunta a las rocas y le da a los pájaros. Juanito no tiene extravismo en los ojitos, no, pero tiene mala puntería. Ana María le fue muy mal en el colegio, ya les dije. Y la castigaron enviándola a la casa finca de la abuela, no para que descansara, sino para que le ayudara a la abuela en las labores domésticas. Todos los días Juanito se levanta con su cauchera o resortera a practicar en el bosque, pero entre más practica, su puntería no mejora. Por el contrario, Ana María todos los días se tiene que levantar rápidamente a ayudarle a su abuelita en las tareas de la casa. Está castigada. Juanito todos los días hace lo mismo y nada que mejora, nada que mejora. Van por la mitad las vacaciones y la puntería sigue igual o peor. Una tarde, Juanito, seguro de que tal vez no iba a mejorar, desiste y decide regresar a la casa. Es tarde, ha practicado todo el día. Y mientras camina hacia la casa, ve a lo lejos al pato mascota de la abuela. Hay perros que son mascotas, hay gatos que son mascotas, pero este era un pato. Tan importante era el pato que tenía un letrerito aquí, como una escarapela, que decía VIP. El pato podía entrar a cualquier parte de la casa. Juanito, seguro de su inseguridad, toma la cauchera o resortera, le apunta al pato. Con tan buena o mala suerte que por primera vez le da a lo que le apuntaba. Le dio en la frente al pato. Bueno, yo no sé si los patos tienen frente, este tenía. Juanito entonces se va donde está la víctima, le toma el pulso, no hay nada que hacer. La víctima ha muerto. Juanito arrastra el cadáver hasta el bosque. Allí, con sus propias manos, cava una tumba, entierra a su víctima y regresa a la casa, seguro de que nadie lo ha visto, seguro que nadie lo ha visto. Y cuando va a entrar a la casa, se da cuenta que Ana María ha estado en la puerta y lo ha visto todo. Llega la hora de la cena, y en la cena nadie habla de patos, ni de muertes, ni de caucheras o resorteras. Pero justo antes de que los niños se vayan a dormir, la abuela dice, un momento. Cuando la abuela dice un momento, Juanito siente que su corazón se va a salir. Seguramente van a preguntar por el pato. Pero lo que la abuelita quiere decir es, un momento, Ana María, tú no te puedes ir todavía. Tienes que lavar los platos. A lo que Ana María responde, sí sé, abuela, que tengo que lavar los platos, pero Juanito me ha dicho que esta noche yo me vaya a dormir, que él lava los platos por mí. ¿Verdad, Juanito? ¿Te acuerdas lo del pato? Sí, abuela, que Ana María duerma, que yo lavo los platos. Al día siguiente, el abuelo organizó un día de pesca para Juanito. Estaban todos listos, los pantaloncitos cortos, la varita de pescar, el sombrerito. Y cuando iban a salir, Ana María se para en la puerta y dice, un momento, abuelo. Juanito me ha dicho que ya no quiere ir contigo, que se quiere quedar con la abuela ayudándole en la casa, que en su lugar debo ir yo. ¿Verdad, Juanito? ¿Te acuerdas lo del pato? Sí, abuelo, que Ana María vaya, que yo me quedo con la abuela organizando la casa. Cada vez que Ana María podía, se aprovechaba de su hermanito. La situación cada vez era peor. Una mañana, Juanito estaba haciendo las tareas que dejan a mitad de año en el colegio, las suyas y las de Ana María, y de pronto se da cuenta y dice, estoy cansado, es el momento de hablar con la abuela. El niño baja rápidamente las escaleras, llega a la cocina donde se encuentra la abuela y le dice, abuela, necesito hablar contigo. El niño inmediatamente empieza a llorar. Abuela,
No sé si han visto un niño de 6 años llorando, no se le entiende nada. La abuela le dice: Juanito, ¿qué te pasa? Cálmate. El niño se calma, se limpia las lagrimitas. ¿Y lo demás? Porque las lágrimas no vienen solas. Y le dice: abuela, yo maté al pato. En ese instante, la abuela se inclina un poco, lo abraza, lo besa en la frente y le decía: ya lo sabía, Juanito. Cuando tú mataste al pato, yo estaba en la ventana y lo vi todo. Y te perdono porque te amo. Pero no me explico por qué durante tanto tiempo te dejaste manipular por Ana María. Hermanos, nosotros somos ese Juanito. Dios ya dio la cara por nosotros. Dios nos defiende. Por eso no es justo que sigamos viviendo en oscuridad, que sigamos viviendo en pecado. Por eso la bendición de Dios nos tiene que llevar a decir cuando caigamos: Señor, yo maté al pato. Y entonces Dios, como la abuelita de este tiempo, de este cuento, nos abrazará, nos besará en la frente y nos dirá: te perdono porque te amo. Porque la bendición de Dios nos levanta la cabeza y no quiere que vivamos en tinieblas. Después el texto va a decir: el Señor tenga de ti misericordia. El Señor tenga de ti misericordia. Los cristianos vivimos por la misericordia de Dios. Sonreímos por la misericordia de Dios, caminamos por la misericordia de Dios, respiramos por la misericordia de Dios, levantamos nuestros brazos y nuestras manos para orar y para alabar por misericordia de Dios. Es decir, la bendición de Dios es la manifestación de la misericordia. La misericordia que nos rescata, la misericordia que nos levanta. La bendición de Dios es misericordia. Dios siente misericordia de nosotros, conoce tu debilidad y mi debilidad, conoce tu enfermedad y mi enfermedad, conoce tus luchas y mis luchas, y aún así no nos condena, solo siente misericordia. ¿Por qué vale la pena vivir de la bendición de Dios? Porque no es otra cosa que vivir de la misericordia de su amor. ¿Por qué vale la pena vivir de la bendición de Dios? ¿Por qué vale la pena clamar la bendición de Dios? Porque cuando pides su bendición, lo que estás pidiendo es su misericordia. Cuando pides la bendición de Dios, lo que estás pidiendo es misericordia. Cuando dices: Señor, que tu bendición me sostenga, lo que estás diciendo es lo que dijo Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Entonces, hoy decimos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Eso es tener la bendición de Dios, vivir de la misericordia del cielo. Y el texto sigue, voy terminando. Después va a decir: el Señor alce sobre ti su rostro. Otra vez rostro. Otra vez el Señor que me levanta. Otra vez el Señor que me ayuda. Y por último el texto dice: y el Señor te dé la paz. La bendición de Dios es shalom. Pero shalom en términos bíblicos no es la paz típica de nosotros los colombianos. Ustedes ven que los colombianos, uno dice: bueno, en misa la paz, y ni mira al que está al lado. Sí, paz, paz. Y paz, 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 si puedo acabar con el otro paz. No es esa paz que es solo un deseo de un momentico, o ausencia de conflictos, o ausencia de violencia, o ausencia de guerra. El shalom, la paz de la bendición de Dios, es bienestar. Cuando los judíos se saludan así: Beshalom Rab, la paz, el bienestar de Dios esté contigo, mucha paz te deseo. Nosotros, ¿cómo nos saludamos?
Increíblemente los paisas, cuando nos saludamos, hacemos 4 o 5 preguntas a la vez y no nos importa la respuesta del otro. ¿Cómo saluda un paisa? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? 4. Y a veces agregamos más. Y uno no espera que el otro le conteste. Cuando el otro va a decir, no, pues estoy bien, bueno, Dios te bendiga. No, un hebreo no se saluda así. Un hebreo se saluda diciendo shalom, que el bienestar del cielo, que la ternura de Dios, que la prosperidad del Dios te acompañe hoy, te sostenga siempre. Por eso cuando la bendición de Dios dice, y la paz de Dios esté contigo, lo que está diciendo es que no te falte nada. La bendición de Dios en mi vida es signo de que no me va a faltar nada. De que no me va a faltar nada. De que con Él todo lo tengo. De que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque Él es mi shalom. Él es mi paz. Él es mi tesoro. Él es mi joya. Él es mi fortaleza. Él es lo mejor que le ha pasado a mi vida. Y si lo tienes a Él, nada te faltará. Porque teniéndolo a Él, lo tienes todo. Con razón Mateo va a decir, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque Él es el reino de Dios. Búscalo a Él, busca su bendición, porque Él es la bendición. Y teniéndolo a Él, no tendrás miedo de nada, porque Él te lo dará todo. No te faltará nada, porque incluso si llegan momentos difíciles, Él te dará fortaleza para que no te des por vencido. El Señor es mi paz. El Señor es mi tesoro. El Señor es mi todo. Y teniéndote a ti, Señor, no me faltará nada. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te intranquilizas? ¿Por qué te desesperas tanto? ¿Acaso Dios no es tu paz? ¿Acaso Dios no está ahí para ayudarte? ¿Acaso no te das cuenta que si los animalitos, dice el texto bíblico, los pajaritos, tienen que comer, tienen cómo arroparse, cuánto más no nosotros que somos sus hijos? La bendición de Dios me recuerda que Él es mi paz. Con Él nada te faltará. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si el Señor es tu paz. El texto termina diciendo, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué significa invocar mi nombre sobre los hijos de Israel? Significa poner nombre. El texto hebreo va a decir más bien, y así les pondrán nombre a mis hijos. ¿Qué significa eso? Es como poner apellido. El apellido es signo de qué familia viene uno. La bendición de Dios me recuerda quién soy. ¿Cuál es el apellido de los cristianos? La bendición. Ese es nuestro apellido. Que le pertenecemos a Él, que somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, estamos bendecidos. ¿Cuál es la bendición de un cristiano? Saber que somos hijos en el Hijo, y que por eso somos libres, por eso podemos sonreír, por eso podemos caminar. Mi mayor bendición es que soy hijo de Dios, y a los hijos no les falta nada. En el año 1953 dieron una película llamada Jeromín, que ninguno de los que está aquí se vio, porque en 1953 no había nacido nadie de los que está aquí, sencillo. Y es una película de un niño muy inquieto, necio, aburridor, cansón, llámelo como quiera. Pero de pronto un día a Jeromín, el niño travieso de la aldea, vienen unos nobles y se lo llevan. Él no entiende por qué y lo educan. Y él no entiende por qué. Lo educan, lo llevan a la mejor escuela, y Jeromín todavía sigue siendo muy necio, pero está educado. Y de pronto un día, cuando ya Jeromín está grande, lo llevan a la casa del rey. Él no entiende qué pasa. En la película es preciosa porque Jeromín llega, y cuando llega lo llevan a la habitación del rey, que está agonizando, se está muriendo.
Y él dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me traen aquí? Y el rey le dice, Jeromín, ¿eres tú, Jeromín? Sí, soy yo. Jeromín, tengo que contarte una historia. Jeromín, hace unos años yo tuve una aventura con una mujer. De esa aventura nació un hijo que nunca reconocí. Ese hijo, Jeromín, ese hijo eres tú. Y Jeromín se emociona y da una frase preciosa en la película. Jeromín dice, ¿yo, hijo del rey? Pues nobleza exige nobleza. Y si yo soy hijo del rey, tendré que comportarme como hijo del rey. La historia cuenta que Jeromín, a partir de ese momento, se convirtió en un gran militar para el ejército español, tan importante que dio las más grandes victorias al reino, incluso en Lepanto. Jeromín se convirtió en el famoso Juan de Austria. Todo porque entendió que nobleza exige nobleza. Tú eres hijo del rey. Tú eres hija del rey. ¿Y cómo se les llama a los hijos del rey? Príncipes, princesas. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa. Nobleza exige nobleza. Tu apellido es bendición. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Así que recuérdalo hoy. Recuérdalo siempre. Que la bendición de Dios es nuestro sello, que la bendición de Dios es nuestra fortaleza. Por eso no tememos, por eso nos alegramos, porque sabemos que mi apellido es bendición. Soy hijo de Dios. Tu bendición, Señor, es mi fortaleza. Quiero terminar con una oración, pidiéndole al buen Dios que nos regale esa bendición en este día. Esta semana, un sacerdote de 26 años con cáncer, en medio de una situación difícil, tenía una sonrisa en el rostro. Y al final de aquella visita, solo una cosa pedía: Monseñor, me regala su bendición. Porque ese sacerdote, sin saber qué venga mañana, sin saber qué dificultades vengan mañana, tiene la certeza de que si la bendición de Dios le sostiene, todo va a estar bien, pase lo que pase. Yo quiero pedirle esa misma bendición a Dios para cada uno de ustedes. Hace unos días tuvimos un encuentro de Televid en Pereira y al final yo salí rápido porque tenía cosas que hacer como siempre, y al salir a la puertica había una mujer anciana, una mujer con muchos años encima, y aquella mujercita venía corriendo, una ancianita corriendo, corría la ancianita y me dice: Padre, antes de que se vaya, me regala su bendición. La ancianita tenía lágrimas en sus ojos, me dijo: este año, hace 6 meses enterré a mi esposo, hace 2 meses mi hijo se suicidó y solo me queda pedirle su bendición porque estoy sola en la vida. La viejita lloraba y créanme, me enterneció el corazón, no solo por la triste historia que me estaba contando, sino que enterneció mi corazón porque ella solo quería una bendición, teniendo la certeza de que en esa bendición todo iba a estar mejor. Créelo, créelo, que no te falte la bendición del cielo.